Colombia decidió y el mapa político del país cambió. ¡Eso! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! Los extremos, tanto de derecha como de izquierda, resultaron derrotados en las urnas en las principales ciudades. Aquí no hay derrotados. No hay una Medellín de izquierda, hay una Medellín de derecha. Hay una sola Medellín. Revisaremos los resultados y quiénes fueron los ganadores y perdedores de la jornada. También veremos cómo quedaron conformados los consejos en las capitales y qué tanto margen de maniobra tendrán los nuevos mandatarios locales. ¿Y qué pasó con las encuestadoras? Otras de las que perdieron en estas elecciones fueron las firmas encargadas de realizar las encuestas. El balance no es positivo. Uno esperaría que los resultados de las encuestas y de las encuestadoras, si bien no pronostican ni predicen el futuro, pues sí tengan una alineación con la tendencia de los resultados finales. Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol. Ahora, don Ricardo, buenas noches. Hola, Juan Roberto, buenas noches. ¿Cómo le fue ayer en esa maratón? Muy bien, con información permanente en Blue Radio y también aquí viéndolos en Noticias Caracol, jornada de muchas sorpresas, ¿no? De muchas sorpresas. Si a usted le dijeran hoy, defíname qué pasó ayer, ¿usted qué diría? Cambió el mapa político de Colombia. ¿Hacia dónde? Hacia los movimientos alternativos, más que hacia la izquierda. Yo creo que este es un paso que se da un poco hacia, de alguna manera, los indignados, sí, pero no la extrema izquierda, sino un poco hacia movimientos como los verdes y alternativos. Sí, mire, y de hecho, el principal hecho sigue siendo lo que ha pasado en las principales regiones del país. Empecemos por Bogotá, Ricardo, y televidentes, que tendrá la primera mujer alcaldesa con una votación histórica, más de 1 millón de votos, obtuvo 1.097.728 votos. Sí, señor. En Medellín el uribismo fue derrotado y llega a la alcaldía Daniel Quintero. Es una de las grandes sorpresas de la jornada, sin duda. Y se puede decir, Juan Roberto, que los extremos, tanto de izquierda como de derecha, representados cada uno de ellos, la derecha por Álvaro Uribe y la izquierda por Gustavo Petro, fueron dos de los grandes derrotados, al menos en las grandes ciudades, en las ciudades capitales. Mire, ese es un gran mensaje para quienes se han dedicado a polarizar este país de derecha y de izquierda. El voto en contra de sus candidatos y de sus partidos. El voto en blanco también es otro para tener en cuenta en el país. En las gobernaciones de Bolívar, Valle, Cundinamarca, el voto en blanco obtuvo la segunda votación. ¿Sabe qué me llamó la atención a mí, Ricardo, y televidentes? Que en esos departamentos ganaron los herederos de caciques y maquinarias políticas, en Valle, en Bolívar y en Cundinamarca. Y el segundo fue el voto en blanco. Quiere decir que de todas maneras, a pesar de que ganan esos herederos de las casas políticas tradicionales, los rechazan. Sí, empieza a sentirse una gran cantidad de gente que no apoya ninguna candidatura y que decide votar en blanco. Ya empiezan a verle utilidad a ese voto. Claro, y sobre todo ese voto de indignación. Escuchemos lo que dijeron hoy los alcaldes electos de Bogotá, Medellín y Cartagena, que esa sí que es una de las grandes sorpresas, y por supuesto ya hablan de algunas de sus prioridades. Empezar desde ya un proceso de empalme con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía de la ciudad, porque tenemos esa gran prioridad, la de devolverle a los bogotanos no solamente la seguridad y la tranquilidad, sino también la de reducir la impunidad. Lo que ocurrió ayer para mí es un mensaje muy potente del poder, de esperanza para los antioqueños, de esa reserva moral de los antioqueños que no le jaló ni al miedo, ni al odio, ni a la trampa, ni a las mentiras con las que se hicieron estas campañas. Estamos en conversaciones con una empresa Cazatalentos, que es quien va a recibir hojas de vida de toda Cartagena, de personas que cumplen con los requisitos mínimos para aspirar a los cargos. Grandes derrotados los partidos políticos. La ministra del Interior acaba de decir hace algunos minutos que los resultados hacen que sea urgente una reforma política. ¿Para qué? No sé, pues una ley más en el país. Yo creo que más que leyes el país necesita es
que los políticos se vuelvan a acercar a la gente, Ricardo. Claro, ese es un mensaje muy importante. Sí. La desconexión que hay entre los políticos, los mandatarios y la gente, las necesidades que tienen las personas, queda muy clara cuando se presentan resultados como el de ayer. Pues nosotros, ni usted ni yo, somos los expertos para hablar de este tema. Estamos en comunicación con el profesor Carlos Patiño, es analista político de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, gracias por atendernos en sala de prensa. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo lee uno la derrota de lo que hablaba Ricardo, de los extremos y el triunfo del centro en Colombia, profesor Patiño? Bueno, esto tiene, digamos, varias lecturas. Hay una que me parece muy interesante y es que de alguna forma se está produciendo una especie de renovación de la política. Han surgido una serie de líderes nuevos que no son de los extremos, que como ustedes muy bien lo han dicho, y además que responden a una especie de petición de la sociedad. Pareciera que la sociedad colombiana está cansada de la polarización, pareciera que está cansada de la fatigosa condición de los extremismos políticos, y en esa condición aparecen una serie de candidatos que además vimos también los discursos de ayer de Victoria, ofrecen una especie de encuentro, ofrecen una especie de no rivalidad, una especie de construir consensos más que de construir una especie de gobiernos para sectores. Y en ese sentido, lo que de fondo pareciera estar presentándose es un recambio de fondo muy importante frente a lo que podríamos denominar ya las viejas ideas políticas, entre ellas los partidos políticos o las viejas casas de gobierno o los viejos extremismos políticos. Sí. Profesor, ¿cómo entiende la ciudadanía lo que pasó ayer frente a Álvaro Uribe, uno de los grandes electores tradicionalmente en Colombia, uno de los políticos más importantes del país, muy controvertido, pero con gran importancia en los últimos tiempos, que fue presidente de 2002 a 2010, que puso presidente a Juan Manuel Santos, que puso presidente a Iván Duque? ¿Cómo leer entonces la derrota de ayer? A ver, hay varias cosas aquí importantes y yo creo que esta no es una derrota muy sorprendente, en el sentido en que si uno mira qué ha pasado en la alcaldía de Medellín, a las fuerzas de Álvaro Uribe lo derrotó Alonso Salazar, a las fuerzas de Álvaro Uribe las derrotó Sergio Fajardo, a las fuerzas de Álvaro Uribe las derrotó Aníbal Gaviria y luego las derrotó Federico Gutiérrez. Y de así, digamos, en diversas perspectivas, Uribe ha tenido unos pocos triunfos frente a quienes designa como candidatos, pero ha tenido una serie de derrotas permanentes frente a esos mismos designados como candidatos, de forma tal que no es una gran derrota de alguna manera, aunque sí queda por fuera frente a lo que se esperaba, que el Centro Democrático tuviera una gran capacidad en estas elecciones locales y regionales. Ahora, lo que sí es cierto también es que de alguna manera pasan factura las situaciones jurídicas a las que se ha visto enfrentado el presidente Uribe en los últimos 2 o 3 meses, adicionalmente la serie de disputas en las que se encuentra involucrado, y algunos más añaden a esto una imagen no muy fuerte del presidente Duque. Sin embargo, aquí habría que separar al presidente Duque y su gobierno del Centro Democrático como tal. Sí, es decir, ¿usted no ve tan perdedor, digamos, al gobierno como tal, al gobierno Duque? Hombre, uno podría decir que sí, porque se supone que es el partido de gobierno. Sin embargo, en Colombia este esquema no nos podemos dejar llevar muy fuertemente por la idea de gobierno-oposición, porque los partidos políticos en Colombia no son muy fuertes. Y sin embargo, creo yo que el presidente Duque tuvo una posición bastante prudente, bastante aparte, entre otras condiciones, para no incurrir en el delito de participación en política, de forma tal que el gobierno permitió y dio las condiciones para lo que fuera a suceder y no tuvo una militancia política. Militancia que de alguna manera se separa, no militancia, se separa de la militancia del Partido Centro Democrático, que sí tuvo grandes dificultades para generar o para obtener victorias reales. Sí, en Bogotá, profesor, siempre se ha hablado de la importancia del voto de opinión. Con la victoria ayer de Claudia López, y en Medellín Daniel Quintero, y en Cartagena William Dow, y le tengo más ejemplos. En Cúcuta también se demostraría que ese voto de opinión se está expandiendo hacia otras de las principales ciudades del país. A ver, hay varias cosas, Juan Roberto, que son importantes. De una parte, que en Colombia, pese a las crisis y a las condiciones en los últimos años, creció una clase media importante, que tiene una opinión mucho más informada. Las redes sociales juegan un papel fundamental hoy en día para formar y para mover opinión y para tener criterios que puedan movilizar a la opinión pública. De otra parte, jugaron, y esto es muy interesante, sobre todo en las alcaldías de Medellín, de Cali, de Bogotá, incluso en Cartagena,
Cartagena jugó un papel muy importante los debates que se hicieron en las últimas 3 semanas, y esos debates movilizaron la opinión hacia un lado o hacia otro. Es evidente que lo que se llama voto de opinión, o que algunos analistas prefieren llamar voto disponible, en estas grandes ciudades pues hizo una presencia muy determinante. Y aquí hay que decir que si bien, por ejemplo, en el caso de Bogotá, Claudia López llegó a la alcaldía con más de 1.100.000 votos, también hay que recordar que el que le seguía era Carlos Fernando Galán, le siguió muy de cerca con más de 1 millón de votos, y a pesar, digamos, de los diversos respaldos políticos que adquiere Claudia López. Pero fuera de esos 2 millones de votos, hay prácticamente otro millón de votos repartido entre los del tercer y cuarto competidor, que son Holman Morris y Miguel Uribe Turbay. Y en ese contexto hay que decir que en Bogotá se movilizaron más de 3 millones de votantes. Esto es una suma muy grande y muy fuerte, donde además se inscribieron para estas votaciones más de 300.000 votantes nuevos. El tema de la participación, profesor Patiño, es importante porque bajó el abstencionismo, hay más gente votando. Lo que decía Ricardo hace un rato es que también se puede estar manifestando la indignación a través del voto, e inclusive con uno muy particular, profesor Patiño, y es el nivel del voto en blanco. Quedó de segundo en Bolívar, quedó de segundo en Cundinamarca, le fue muy bien en el Valle. Repito, donde siempre ganan casas políticas, pero eso del voto en blanco ya es bien diciente. El voto en blanco es muy importante, sin embargo aquí, digamos, no sobrepasó el nivel preocupante, y es cuando el voto en blanco le gana a los candidatos. Y si eso hubiera sido la situación, pues el voto en blanco hubiera dejado en condición de ilegitimidad obviamente a quien ganase la elección. Y obviamente entra el debate de si el voto en blanco obliga a uno a repetir una elección. No llegamos a ese extremo, sin embargo, en varios lugares el voto en blanco es absolutamente fundamental y demuestra que hay una especie de protesta silenciosa de la ciudadanía frente a la clase política y una falta de renovación de la clase política en varios sectores del país. Es el profesor Carlos Patiño. Profesor, muchas gracias por estos minutos aquí en Sala de Prensa. A ustedes, muy amables. Sin duda queda la reflexión, Juan Roberto, de todo lo que pasó ayer. Todavía falta mucho por analizar. Mire, yo estoy viendo, lo que usted mencionaba el profesor Patiño, el voto en blanco, la votación de la gente joven en Bogotá, en Cartagena. Mire, yo no me canso de decir, lo que pasó en Cartagena es histórico. O sea, se logró derrotar al que todo el mundo, incluyendo las encuestas, que bueno, es otro capítulo aparte de los derrotados, daba por seguro ganador, que era William García. Lo de Medellín es que si bien el uribismo estaba en una prueba de fuego, es que todo el mundo decía, pero es que perdóneme la expresión, se le metieron al rancho. Claro, pero también hay otro elemento importante, Juan Roberto, y es que se estrenó ya el estatuto de oposición. Ya los segundos en las votaciones en alcaldías y gobernaciones van al consejo. Tienen la posibilidad de ir al consejo de la ciudad o a la asamblea en caso de las elecciones para gobernador. Entonces esto tiene muchos cambios. Está interesante. Bueno, vamos a hacer una pausa. En instante regresamos en este análisis con Ricardo Ospina sobre lo que dejaron estas elecciones, porque ahora viene la otra realidad. ¿Qué tan fácil va a ser para estos nuevos, los que ganaron, muchos de ellos sorpresivos, el trabajo con los consejos, que son los legislativos? Eso es muy importante, porque de eso depende si tienen o no gobernabilidad y si pueden o no sacar adelante la mayoría de los proyectos que tienen en mente. Puede ser muy bueno lo que tengan en mente, pero si no tienen apoyo político en el consejo, se acaban. Una pausa y regresamos en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Regresamos de nuevo con ustedes a Sala de Prensa. Uno de los retos, Ricardo, que van a tener los alcaldes electos es el de convencer a los concejales de sus ciudades, que muchas veces no son de sus partidos, que apoyen sus proyectos. Sí, señor. De lo contrario, se pueden quedar en simples promesas de campaña, porque no tienen cómo sacarlos adelante. No todo se puede tramitar por decreto y quedarían prácticamente en un círculo sin fin, en un círculo que no puede avanzar la ciudad. En ese caso, recuerdo el de Antanas Mocus en Bogotá. En el caso de Bogotá, por ejemplo, este es el panorama. De las 45 curules, los verdes, es decir, los del partido de Claudia López, van a ocupar 12. Otras 4 curules en el Consejo de Bogotá serán para el Polo Democrático, que la apoyó en campaña. Aquí iban en coalición el Polo y la Alianza Verde. En la oposición están el Centro Democrático con 5 curules, Cambio Radical también con 5, el Partido Conservador con 2, Colombia Justa y Libres también logró 2 curules. El partido Mira 1 y el Movimiento Bogotá para la Gente de Carlos Fernando Galán 3 curules, incluida la de él. Claro, ahí está el estatuto de oposición. De otro lado están Colombia Humana
de Gustavo Petro, que obtuvo 3 curules y dijo que será independiente del gobierno de Claudia López, el Partido Liberal con 7 curules y el Partido de la U con 1 curul. Ahí tenemos en total, por ese lado, 11 curules. Muy bien, vamos a ver lo que pasa en Medellín, después de este panorama que mostramos a ustedes en Bogotá. En Medellín, donde gana Quintero, el que derrotó al candidato uribista, el favorito, parece más complicado aún, pues de las 21 curules tendrá 12 en la oposición, 7 del Centro Democrático, 3 de los conservadores y 2 de la alianza entre Cambio Radical y el partido Mira. Sí, señor, la coalición de gobierno tendría 7 curules, 2 del Partido Liberal, 2 de Independientes, que es el movimiento por el que se inscribió Daniel Quintero, y ojo a esto, porque la Alianza Verde podría entrar a esta coalición con 2 concejales. A eso le agregamos el grupo significativo de Ciudadanos, Estamos Listas, que tiene 1 curul. La está peleando, pero por ahora mantiene esa curul. Para hablar sobre este tema, contactamos a esta hora a Mauricio Velázquez, es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y PhD en Ciencia Política de la Universidad de California. Profesor Velázquez, ¿cómo quedan los alcaldes electos en materia de gobernabilidad? Es decir, el respaldo que puedan tener en los consejos en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena. Bueno, yo creo que los alcaldes en Medellín, Cartagena y Bogotá quedan con un respaldo popular muy importante. Creo que lo que se manifestó en las elecciones es un descontento de la ciudadanía con las maquinarias y en general con figuras políticas de corte más nacional. Yo creo que esa gobernabilidad va a depender ahora de que ellos sepan usar esa popularidad para construir acuerdos políticos con los otros sectores que están en el Consejo. Sí, profesor Velázquez, ¿qué tan importante es el respaldo político para estos alcaldes en el Consejo de cada uno de los municipios o de las ciudades? Bueno, el Consejo siempre es la entidad que define las normas de las ciudades. En ese sentido, creo que una de las grandes lecciones del gobierno de Iván Duque es que se necesita tener un asesoramiento político muy sólido que permita construir coaliciones. El gobierno de Iván Duque ha tenido muchísimas dificultades para tener gobernabilidad en el Congreso y lo que uno esperaría es que estos 3 alcaldes aprendan de esas lecciones y cultiven realmente mandatos de unidad con otras coaliciones políticas. En una ciudad como Bogotá, ¿quién va a ejercer la oposición? Porque Claudia López le ganó al petrismo y al uribismo, es decir, a los extremos, y eso puede complicar las cosas. Yo creo que Claudia le ganó a muchos sectores, pero su apuesta electoral no era de derrotar personas, sino de construir una agenda de convergencia. Yo creo que hay espacio para la convergencia en temas de movilidad con Carlos Fernando. Yo creo que hay espacio para la convergencia en temas de equidad con Holman. Y en general creo que la alcaldía de Claudia se puede beneficiar mucho del giro personal que ella tuvo en esta campaña, reconociendo que, digamos, ser asertivo políticamente debe ser compatible con buscar bajarle a los niveles de polarización y construir consensos para la ciudad. Sí, en Medellín la derrota del uribismo pues también es uno de los hechos de la jornada. Leo, profesor, lo que dijo Alfredo Ramos, el derrotado candidato a la alcaldía de Medellín por parte del uribismo, en Twitter. Dice: 3 reflexiones hoy. Defenderemos EPM e Hidroituango de todos los ataques y de que se conviertan en botín a saquear. Segundo punto dice: defenderemos el empresariado y el emprendimiento antioqueño. Y 3 dice: defenderemos principios claros. No nos disfrazamos tras capuchas para camuflar nuestra visión. ¿Esto puede demostrar el contrapeso que puede hacer el uribismo en el Consejo de Medellín a Daniel Quintero? Medellín tiene una elección que es bastante mixta. Creo que es una enorme sorpresa la victoria de Quintero, pero el Consejo de Medellín queda muy fortalecido para el Centro Democrático. Yo creo que ellos van a tener que hacer una negociación por la ciudad, pero me temo que una ventaja que tiene Medellín es que tiene consensos de más largo plazo sobre su modelo de desarrollo y sus apuestas estratégicas. En ese sentido, creo que para Medellín es menos difícil la pregunta por la gobernabilidad con el Consejo que para una ciudad como Bogotá, en donde no hemos podido construir consensos de largo plazo y unas apuestas de construir sobre lo construido y mejorar
en el margen sobre lo que han hecho otras administraciones. Sí, eso es difícil en Medellín. Cartagena es caso aparte, profesor Velázquez. ¿Qué deberían hacer los sectores políticos y civiles en torno a William Dow? Hoy el tema no es tanto quién se va a oponer a él, sino quién le va a ayudar. William, de nuevo, es una enorme sorpresa. Creo que le inyecta una gran cantidad de optimismo a la ciudad de Cartagena, y para el resto del país fue una noticia, ciertamente una gran sorpresa política. Yo entiendo que el Consejo de la Ciudad tiene una profunda renovación también, pero no estoy seguro de que tenga, digamos, la misma magnitud de lo que pasó en la alcaldía. El respaldo ciudadano al alcalde puede significar lo que le ayude a completar el pulso político para darle un giro a la ciudad. De todas maneras, siempre la política de Cartagena es muy incierta, y habrá que ver qué ocurre con este mandato. Profesor Velázquez, muchas gracias. Juan Roberto, sí, ese caso de Cartagena es que, mire, muy importante. Mire, lo de este señor William Dow, el que le ganó al todopoderoso William García, que era el ahijado de todos estos clanes políticos cuestionadísimos, pues la va a tener difícil. Hay que rodearlo, porque es que es una ciudad que ha tenido 12 alcaldes en 4 años. No. A unos los meten presos, a otros los suspenden, a otros los sacan. Este hombre que estuvo anoche celebrando en ese balcón, ahí en el Corralito de Piedra, pues es la esperanza de una ciudad que está hastiada de la corrupción, del abandono, de la ineficiencia y de la ingobernabilidad. William Dow tuvo que salir exiliado de Colombia por amenazas de muerte, años, por cuenta de las denuncias que hizo de corrupción. Regresa al país, invierte 55 millones únicamente en su campaña. Imagínese. Y les ganó a todos en Cartagena. Así que es un fenómeno y hay que estar muy pendientes de lo que ocurra con él. Es decir, no podemos quitar los ojos de Cartagena, hay que ayudarle a este hombre, William Dow, que es el nuevo alcalde de La Heroica. Vamos a hacer una nueva pausa, pero hablaremos en instantes de otros grandes perdedores, ¿no? Las encuestadoras. Sí, señor. Ya regresamos. Entramos en la fase final de Sala de Prensa hoy en el día postelectoral para analizar de todo. Ya hablamos de las sorpresas, del nuevo mapa político, del voto en blanco, del voto joven, de los consejos, de los nuevos alcaldes, pero hay unos que sí se pifiaron, hay que decirlo. Me da una pena enorme, pero hay que decirlo, se pifiaron las encuestadoras. Y todos, ¿no? Unas más que otras, sí. Pero en últimas hubo unas fallas grandes, no sabemos a qué se debe, a qué obedece, pero sí, no le pegaron a varios resultados importantes de esta jornada. En Ricardo y televidentes, solo para ver un ejemplo, tenemos la comparación de los últimos resultados en Bogotá, de firmas como Inbamer, que fue la que hizo para Caracol, Blue Radio y Semana, otra firma Guarumo, Datexco, TIC Gauss, Mosqueteros y Yanjas, en todas, menos en la de Inbamer, Claudia López no pasaba del 25%, y hay que recordar que ganó con el 35% de los votos. En la de Inbamer daban ganador hasta el jueves pasado, con un margen de empate técnico, Galán. Exactamente, siempre estaba encima Galán, pero, y lo que usted dice es cierto, ninguna de las encuestas en Bogotá dio a Claudia López como ganadora, como tampoco se dio a Daniel Quintero como ganador en la alcaldía de Medellín. Ninguna encuesta dijo eso. No, mire, algunos encuestadores pues sacaron toda clase de excusas, respetando el trabajo de quienes hacen eso, Ricardo, pero no le pegaron a media. Lo de Medellín, por ejemplo, es terrible. Auguraban que Ramos le ganaba hasta por 15 puntos, y eso el jueves. Bueno, esto dijeron algunos analistas consultados hoy por Noticias Caracol. El balance no es positivo. Uno esperaría que los resultados de las encuestas y de las encuestadoras, si bien no pronostican ni predicen el futuro, pues sí tengan una alineación con la tendencia de los resultados finales. Las encuestas fueron grandes perdedoras en estas elecciones. Muchas de ellas tuvieron equivocaciones garrafales en ciudades como por ejemplo Medellín, en donde pues ninguna encuesta dio como ganador a Daniel Quintero. Y al final, cuando tratan de contrastar los resultados reales con lo que ellos habían pronosticado, siempre entran a justificarse en los márgenes de error, en que la encuestadora siempre hizo bien su sondeo, simplemente que los resultados están un poco por encima o un poco por debajo del margen de error, y con eso se curan en salud. Sí, es complicado el futuro de las encuestadoras en jornadas de elecciones en Colombia.
Para hablar sobre este tema saludamos a Héctor Riveros, analista de Blue Radio. Hola Héctor, ¿por qué fallaron las encuestadoras en esta ocasión? Bueno, es difícil contestar esa pregunta, pero evidentemente fallaron y seguramente hay que mejorar mucho la técnica de aplicación de las encuestas en el futuro. Yo sí creo que el Consejo Electoral va a tener que expedir una reglamentación que les imponga unos rigores técnicos que permitan que sean mucho más acertadas que lo que están siendo. Ahora, las encuestas reflejan un momento y claro, en Colombia también es cierto que muchos electores deciden su voto en las últimas 48 horas, pero aquí hubo unos, perdóneme la expresión coloquial, descaches que son inaceptables. Por ejemplo, el de Medellín es un descache muy grande, pero hay otros casos como el de Bucaramanga, en el que prácticamente nadie acertó, y por ejemplo la encuestadora que es la más rigurosa, la que menos mal le fue, digamos, que es Invamer, pues en Bucaramanga puso de ganador a uno que quedó de último. No, eso, y sin contar lo que pasó con otras encuestadoras, Héctor y televidentes, en Cartagena quedaban con triunfo arrasador al que terminó perdiendo. El responsable de la encuesta que publicamos nosotros, Martín Orozco, de Invamer, salió obviamente en defensa de sus resultados y aseguró que la última encuesta que realizó que no publicó, esa encuesta acercaba más los resultados en las urnas. ¿Qué opina de eso, Héctor? Sí, ellos ya lo habían hecho en la elección presidencial. A mí, pues esa es una práctica que primero resulta no creíble, así sea cierta, y Martín pues es un hombre serio, y Invamer es una empresa muy respetada, pero evidentemente a la opinión pública le queda muy difícil entender y aceptar, digamos, la explicación de que hubo una encuesta, esa sí acertada, solo que no se publicó. A mí me parece que el problema de las encuestas es que también se vuelven, digamos, un termómetro prácticamente imposible cuando las elecciones son reñidas, porque como hay un margen de error de 4 o 5%, pues en realidad el margen de error de 5% es que puede haber una diferencia de 10%, porque son 5 hacia arriba o 5 hacia abajo. Es decir, que no se sabe, porque si yo digo que una persona saca 30, pero esa persona puede sacar 35 o 25, pues evidentemente en ese margen tan grande, pues es prácticamente imposible poder predecir a partir de ahí un resultado. Entonces, otra vez yo creo que la técnica va a tener que mejorarse si queremos seguir utilizando estas mediciones que claro que afectan el ambiente electoral, porque lo importante es eso, las encuestas no son, digamos, neutrales. Las encuestas publicadas en el fervor de una campaña, claro que ayudan mucho a que la gente se vaya por el que va ganando o al contrario, el que va perdiendo cambie su estrategia y en la medida en que no son neutrales en la campaña, pues hay que ser muy rigurosos con su aplicación. Claro, al final de una campaña la gente espera las encuestas y vota por el que va ganando muchas veces porque quiere sentirse ganador. Pero Héctor, es un momento de reflexiones para todos incluyéndonos. ¿Debe replantearse, según su opinión, el tema de las encuestas de cara a las elecciones futuras? No, yo creo que hay que ser más rigurosos en el tema de la metodología. La muestra tiene que ser una muestra suficientemente representativa. Claro, estadísticamente hay quienes aceptan que uno puede hacer una encuesta con muy pocos personas a las que se le consulta, pero piense usted, por ejemplo, que Invamer hace unas 600 encuestas en Bogotá, entonces claro que la gente dice 600 es muy poquito, quizá la muestra hay que ampliarla, hay que obligar a que las encuestas sean presenciales y no por teléfono, y yo creo que va a tocar poner también, como existe para la elección presidencial, un plazo de veda para la publicación de encuestas en las elecciones locales. Esas son las reflexiones de Héctor Riveros. Héctor, gracias, compañero de Mañanas Blue de Blue Radio. Muchas reflexiones sobre el tema de las encuestas, pero quisiera terminar con lo que arrancamos, Ricardo. Yo creo que se abre la esperanza para muchos colombianos que volvieron a votar. Aumentó la participación, sí, aumentó el voto en blanco y el campanazo para los políticos tradicionales, no le quiero decir. No, absoluto, Juan Roberto, sí, porque tiene que conectarse con la gente. Pareciera que hoy están hablando de otro país que no es el que la gente real siente y vive todos los
los días con problemas cercanos. Estas elecciones eran justamente las elecciones cercanas, para hablar de inseguridad, para hablar de transporte, para hablar de basuras, y entonces ahí usted se fija de lo que está ocurriendo. Le voy a leer un trino de alguien que nos escribió aquí a Noticias Caracol. Este es un campanazo para quienes se la pasan todo el día diciéndose paraco y guerrillo, y en lugar de estar hablando de cómo le solucionan los problemas a la gente. Ahí está, la polarización en los extremos que salen derrotados en estas elecciones. Muy bien, don Ricardo, gracias, nos vemos. Gracias, Juan Roberto. ¿Lo oímos mañana temprano? Sí, señor, temprano. Muy bien, en Blue Radio. En Blue Radio. Ustedes siguen aquí a través de Noticias Caracol ahora. Feliz noche para todos.